Buscando la verdad en la revista de opinión Democracia, queremos saludar al general Wagner Bravo, ex jefe de Estado Mayor del Ejército Ecuatoriano, para hablar sobre la lucha contra la inseguridad, las acciones que debieran tomarse, que van más allá de una acción represiva que hay que reprimir, hay que perseguir a los delincuentes y a los delitos, sino una acción, una política de Estado que permita articular al Estado en su conjunto para enfrentar y desbaratar estos males que corroen al Estado ecuatoriano, como el narcotráfico y el crimen organizado. General Bravo, ¿cómo enfrentar esta situación con los hechos que se han evidenciado, las acciones de estas bandas delincuenciales que incluso siguen actuando desde el sistema carcelario? Muy buen día. Buenos días, Miguel, y buenos días a quienes nos escuchan. Sí, efectivamente, hemos estado hablando ya contigo, Miguel, y la población y el pueblo ecuatoriano nos ha escuchado. Se necesita realmente de una política integral que abarque a todos los organismos del Estado. Porque en un determinado momento, lo único que se piensa es que el Ejecutivo, en el caso del sistema, el presidente de la República, quien debe luchar contra todo lo que nos está pasando, cuando realmente es el Estado el que tiene que enfrentar esta amenaza, porque ya hemos llegado de la normalidad, hemos pasado a la anormalidad, pero ahora yo creo que ya estamos en una amenaza. ¿Y qué quiere decir una amenaza? Pues realmente que el crimen organizado, fundamentalmente con el narcotráfico, minería ilegal y todas sus derivaciones, ya está enfrentándole al Estado. Ya tiene el poder suficiente como para poder decir, Estado, aquí estamos presentes y tenemos que convivir. Y eso es fácilmente comprobarlo, Miguel, porque si en las cárceles que el Estado debería ejercer soberanía al interior del país, es decir, que el Estado es el que puede cumplir con diferentes actividades legales, no podemos en un determinado momento entrar, porque las bandas delincuenciales nos dicen, no, un ratito, quien manda aquí soy yo. Y por lo tanto tienen que conversar conmigo. Si ustedes quieren llegar a hacer una rehabilitación con los PPLs, que se los dice ahora, ustedes conversen primero conmigo. Hagamos un proceso, hagamos un acta de paz, a ver cómo nos ponemos de acuerdo. Entonces quiere decir que el Estado está perdiendo su derecho a ejercer soberanía en ese territorio. Habida cuenta de que el Sistema Nacional de Atención a las Personas Privadas de la Libertad es parte del Estado, es una entidad pública en donde tranquilamente el presidente y las fuerzas del orden, el Poder Judicial, deberían actuar. Entonces hoy tenemos quien nos está queriendo enfrentar e igualarse al poder que tiene el Estado. Por lo tanto, este plan de seguridad integral tiene que abarcar a todas las entidades. Es decir, el presidente de la República, ¿qué tiene que hacer? El presidente de la República tiene que poner la política pública de seguridad, que lo dice la misma Constitución: seguridad humana, seguridad integral, seguridad ciudadana, soberanía. El Poder Judicial, ¿qué tiene que hacer? Pues aplicar el Código Orgánico Integral Penal ante los delitos. ¿Qué tiene que hacer la Fiscalía? Pues investigar para que los delitos que son cometidos no queden en la impunidad y que aquellos delincuentes, sean comunes o sean ya del crimen organizado, no tengan argucias para salir inmediatamente de la cárcel y mañana, por una obra de otra situación, son acribillados, si se lo puede decir así, en el sicariato ha tenido 20, 30, 40, 10, 20 detenciones. ¿Qué tiene que hacer el legislativo? Pues realmente también saber cuál es su función dentro del Estado y saber si es que el Código Orgánico Integral Penal está funcionando. Si no está funcionando, entonces, ¿cómo hacemos las reformas correspondientes para que haya realmente el derecho, la ley que pueda aplicar policía, Fuerzas Armadas, Fiscalía, el gobierno? En sí, Miguel, realmente el plan de seguridad integral es el que nos debe permitir a todos los 18 millones de ecuatorianos que creo que somos ahora, enfrentar a la delincuencia común y al crimen organizado, pero en un conjunto
que no estemos viendo unos, como se dice normalmente en el argot popular, los toros de lejos. A mí no me topa y no ha pasado absolutamente nada, porque así simplemente estamos siendo irresponsables, Miguel. General Bravo, ¿cómo lograr, partiendo de un hecho, la presencia del Estado ecuatoriano, el control del sistema carcelario? Algo se ha hecho, lastimosamente, de manera periódica ocurren motines, acciones, muertos, como ha sucedido durante los últimos tiempos. En este momento hay una relativa paz, pero no hay un pleno control del Estado. ¿Cómo lograr eso? Bueno, ¿cómo lograríamos eso, Miguel? Tendremos que ir a los inicios. En primer lugar, tendríamos que ir cortando nosotros cuáles son las causas para que haya la delincuencia, porque eso nos lleva a un determinado momento a que haya hacinamiento. El mismo Código Orgánico Integral Penal, según los juristas, nos indican que se ha abusado de la detención preventiva. Se ha abusado de que cualquier persona puede ir a la cárcel cuando no, todos tienen el derecho a la inocencia mientras no se pruebe lo contrario. Pero inmediatamente hay un determinado delito, va preso, y eso va hacinando. Entonces creo que tenemos que revisarlo para no tener un hacinamiento. En segundo lugar, nosotros realmente deberíamos evitar que aquellas personas que ya están con la prelibertad continúen presos, que haya una agilidad en el sistema judicial para que ellos puedan salir a terminar de cumplir su condena si es que han sido rehabilitados. En tercer lugar, tenemos que realmente el Sistema Nacional de Atención a las Personas privadas de la Libertad debe leer qué es lo que dice la Constitución de sus derechos. Y eso dice que debemos tener salud, que deben tener una rehabilitación, que deben tener atención, y fundamentalmente yo creo que les deberíamos dar trabajo para que no estén pensando en cómo integrarse a esas bandas que dominan los sistemas carcelarios, que nos lleva en un determinado momento a que haya las masacres que tenemos. Se ha hablado que se hizo una comisión, recordará Miguel y la ciudadanía ecuatoriana, para que analice cómo llevar un proceso de paz al interior de las cárceles. La misma Comisión de Seguridad de la Asamblea hizo, creo que, 120 recomendaciones. La pregunta es si ya se sentó el gobierno, y en este caso el Estado, a analizar para ver cuáles son posibles de cumplirse y cuáles no son posibles de cumplirse. De tal manera de que eso nos permita tener un plan de cómo llegar a la paz, si se puede llamar así, al interior de las cárceles. Que yo no le quisiera llamar la paz, porque la paz quiere decir que hay un conflicto entre un beligerante y otro beligerante, sino a aplicar la norma y la ley y la fuerza del Estado para que haya un control efectivo. Y si eso nos lleva a una de esas cosas, de esos puntos, nos indicaba que tenemos que hacer un censo para saber cuál es, primero, la cantidad de PPLs que tenemos, porque parece que en un determinado momento no sabemos quiénes y cuántos tenemos. En segundo lugar, se habla también en parte de la psicología forense, cuál es el perfil de cada uno de los detenidos. ¿Quién es el líder? ¿Quién no es el líder? ¿Quién está ahí por simplemente un delito común? ¿Quién está cerca de salir? De tal manera que este censo nos permita clasificar a quienes tenemos. Porque no puede ser posible que cada que tenemos una revuelta, tenemos que cambiar a 10, tenemos que cambiar a 20, tenemos que cambiar a 200 personas, como pasó en la cárcel de Turi, para ubicarles en otros centros de detención, porque o peligra su vida o son demasiadamente peligrosos. Y eso nos va a permitir realmente tener una realidad de qué es lo que sucede al interior de las cárceles, para poder determinar si necesitamos cárceles de alta seguridad. Cuando se ve en las películas de los Estados Unidos, se ve que los delincuentes peligrosos están en una sola celda, máximo 2. Aquí nosotros no hemos podido en un determinado momento ver cómo realmente son las celdas de los centros carcelarios. Pero lo que sí vemos es que en los patios tienen todos los privilegios, se mezclan unos a otros, están posiblemente los delincuentes comunes con los más avesados. El más avesado, que tiene una media banda allá adentro, le obliga al que va entrando a que sea parte de esa banda, y si no lo asesinan. Entonces sí, realmente creo que este plan debe permitirnos a nosotros tener una conciencia clara de qué sucede.
y poderlo decir, vamos a solucionar, como lo han dicho muchos de los expertos, no en un periodo perentorio de 1 año o 2, posiblemente esto nos va a tomar 10 años, pero sí tenemos que hacerlos porque ¿quién es el responsable de las vidas de los PPLs al interior de las cárceles? Es el Estado. Y yo, si por alguna circunstancia quien habla o un familiar mío cae en la cárcel por un delito común o cualquier otro tipo de delito, le estoy entregando la vida de ese ser humano al Estado. Quien tiene que cuidarlo es el Estado. Ahora, ahí viene algo que es importante, Miguel, y que contigo hemos hablado, el Consejo de Seguridad Pública y del Estado. ¿Qué ha pasado con el Consejo de Seguridad Pública del Estado que no existía, que no había, que no estaba? El día de ayer el presidente de la República crea ya la Secretaría Permanente, porque recordemos que en los gobiernos anteriores, si no nos nombremos ya al señor, se creó el Ministerio Coordinador de Seguridad. Este Ministerio Coordinador de Seguridad es el que responsable de analizar toda la situación de seguridad en el país. Después que el presidente Moreno eliminó el Consejo de Seguridad, el Ministerio Coordinador de Seguridad, se le encargó al Ministerio de Defensa. El presidente Lazo el año pasado creó un gabinete de seguridad ciudadana en donde no incluyó, por ejemplo, las Fuerzas Armadas. Hoy, el día de ayer, el presidente ya ha creado la Secretaría Permanente del Consejo de Seguridad. Qué bueno, porque eso es parecido al Consejo de Seguridad Nacional que teníamos. El Consejo de Seguridad Pública y del Estado, hoy como se llama de acuerdo a la ley, es quien debe analizar realmente la situación que pasa al interior de las cárceles, con las recomendaciones que hizo la Comisión, con las recomendaciones que hace la Asamblea Nacional, con la información que le da o la inteligencia que le da el Centro de Inteligencia Estratégica, con la realidad, con el asesoramiento de policía y Fuerzas Armadas y todos los técnicos que pueda hacer, decir, a ver, dentro del plan de seguridad integral, una parte es llegar a pacificar y tener el control y la soberanía al interior de las cárceles. Pues muy bien, de este plan de seguridad integral vamos a derivar un plan para poder manejar de mejor manera el Sistema Nacional de Personas Privadas de la Libertad. Así es como debe funcionar un sistema, Miguel. Porque si no, cada persona, cada funcionario que quiere hacer de la mejor forma, que le pusieron en un determinado cargo, dice, yo voy a hacer esto, pero en un determinado momento yo creo que se siente solo, no tiene los recursos, no tiene el apoyo necesario, y por lo tanto cualquier acción que la hace se vuelve solitaria y no tiene la efectividad que necesitamos en el país, Miguel. A propósito de lo que ha señalado, le íbamos a consultar respecto de este anuncio del Ejecutivo de la creación de algo que se venía reclamando. En el anterior sistema, con la Ley de Seguridad Nacional, hubo el Consejo de Seguridad Nacional, el COSENA, hoy es del COSEPE, y hubo una Secretaría General de Seguridad. Ahora se crea, y cuyo primer secretario será el consejero Diego Ordóñez. Bueno, más allá de si conoce o no de temas de seguridad, lo importante es saber cómo debiera articularse esta Secretaría de Seguridad con las diferentes instituciones para tratar de enfrentar con éxito estos niveles de inseguridad, General Bravo. Precisamente, Miguel, ¿para qué nos servía el Consejo de Seguridad Nacional? Con respeto al sistema y a las personas que nos antecedieron en la vida, con eso enfrentamos muchos de los conflictos que tuvimos al interior del país y fundamentalmente el conflicto de 1981 y de 1995. También ahí ese Consejo de Seguridad Nacional se reunió cuando estuvo secuestrado el señor Nayin Isaías. También cómo se iba a combatir a la guerrilla urbana, podríamos decirle, del Alfaro Vive Carajo. Eso quiere decir que este sistema articulado le permitía asesorarle al presidente de la República en qué acciones tomar en cuanto a seguridad. Y hoy el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, que también está creado por ley y que es una mala copia de la Ley de Seguridad Nacional, y que de paso también recordemos, Miguel, que ya va 2 o 3 años en la Asamblea, que le están queriendo reformar a la ley y no sale. Pero bueno, sin embargo, hay que crear esta secretaría. ¿Y esta secretaría qué es lo que va a hacer? Es un órgano colegiado
donde está el presidente de la República, donde está el presidente de la Asamblea, el otro poder del Estado, está el presidente de la Corte Nacional de Justicia, está, si no estoy mal, el ministro de Relaciones Exteriores, está el comandante, el jefe del Comando Conjunto, el comandante de la Policía, el director del Centro de Inteligencia Estratégica. Es decir, este cuerpo colegiado que tiene en una parte los poderes del Estado y en otra parte los organismos de seguridad del Estado, permiten que entre ellos esta Secretaría pueda realizar una reunión, pueda dar los insumos, se pueda hacer un análisis y le puedan recomendar al presidente de la República, que es el último que toma la decisión por ser la cabeza del Poder Ejecutivo, ante una situación de seguridad, tanto para la creación de la política pública cuanto ya para acciones. Pongamos que lo que pasaba hace un mes aproximadamente en los hechos de Quito, en la revuelta de los señores indígenas, ahí debería haberse reunido el Consejo de Seguridad Pública del Estado para analizar la situación, para que inteligencia diga, estos son los eventos, estas son las informaciones, para que Fuerzas Armadas, Policía, el mismo poder político monte sus cursos de acción, como lo llamamos en la vida militar, y entre todos se decida recomendarle al señor presidente, vamos a hacer esta actividad. Ahí entonces está actuando el Estado en forma coordinada en acciones contra los peligros que tenemos al momento en cuanto a seguridad. Y efectivamente, pues el día de ayer el presidente ha creado ya en forma permanente, lo ha puesto el señor Diego Ordóñez, que me imagino que el presidente tomó esa decisión por el conocimiento y la experiencia o posiblemente por la confianza que tiene en el señor Diego Ordóñez para que pueda manejar este Estado. ¿Qué van a estar dentro de esta secretaría? Debe estar subordinada el Centro de Inteligencia Estratégica, porque si no tenemos información, prácticamente no tenemos nada. Deben estar movilización, según veo, también está, porque recordemos que en el decreto que salió hace un mes y medio, en los hechos de Quito, se ordenaba ya la movilización de ciertos elementos del Estado, que es potestad del presidente, de acuerdo a la Constitución, para poder enfrentar esta novedad. Y así tendrán que articularse todas las organizaciones que vayan a detener un determinado momento con la necesidad de organizarse, concentrarse, hacer un plan y enfrentar realmente no solamente a la delincuencia, al crimen organizado, sino también a un evento de un desastre natural, sea antrópico o sea creado por el hombre. Y es por eso que esta secretaría inicialmente, de lo que se puede ver, va a tener como 14 o 15 funciones, que son las funciones que tenía el Consejo de Seguridad Nacional. Lo importante es que cada uno de los poderes del Estado llegue en un determinado momento a entender cuál es su función en la seguridad. Vuelvo a repetir, Miguel, seguridad integral quiere decir que tenemos que abarcar a todos los elementos del Estado que nos pueden servir en un determinado momento para poder enfrentar la situación que vivimos. Y no solamente eso, recordemos que en el Consejo de Seguridad Nacional y en la Ley de Seguridad Nacional anterior se hablaba de dos conceptos claros, seguridad y democracia. Porque, ¿qué nos está pasando? Voy a poner el ejemplo en Esmeraldas. El Estado se ha olvidado de la provincia de Esmeraldas. Es una de las provincias, creo yo, espero no equivocarme, más pobres del país. Y eso es el caldo de cultivo para la delincuencia común. Y teniendo en el sur de Colombia grandes plantaciones de hojas de coca, en donde se cosecha la coca, se procesa la coca, se necesita de precursores, se necesita de transporte, se necesita de gente que les cuide, etcétera, etcétera. Ese es el caldo de cultivo para que nuestra población de la línea de frontera, no todos, con el respeto, entren en ese proceso ya del crimen internacional organizado del tráfico de drogas. Entonces, en este Consejo de Seguridad Pública del Estado tenemos que ver también cuáles son las causas para lo que nos está pasando. Y una de las principales, especialmente delincuencia común y también el tráfico de personas, es de que no hay trabajo, que hay que desarrollar el Estado, que hay que desarrollar las fronteras, no solamente el Estado es Quito, Guayaquil o Cuenca, o peor todavía, ahora que pensamos ser federalistas o nos queremos medio independizar. Entonces, quiere decir que el Estado tiene que volcarse a desarrollar las fronteras, los lugares más pobres, a la población más desposeída, para evitar que haya este caldo de cultivo. Y inmediatamente este desarrollo nos va a dar los recursos para que podamos tener también el otro elemento que es seguridad, que no solamente es el empleo de más policías ni de más militares,
Seguridad quiere decir unas buenas leyes, un buen sistema penitenciario, el que la fiscalía actúe, que actúe la UAFE para el lavado de activos, que actúe la misma policía judicial para acoger a todos los coyoteros. Es decir, en este plan de seguridad integral y en esta secretaría tienen que entrar, desde mi punto de vista, el concepto de seguridad y desarrollo si queremos realmente eliminar o minimizar, porque ningún riesgo que tiene el Estado se lo puede completamente eliminar. La delincuencia común y evitar que siga creciendo el crimen organizado. Porque lo que estamos viendo ahora, Miguel, los sicariatos, yo creo, mi criterio muy particular, no es contra las personas que están viviendo normalmente, es aquellas personas que han entrado en el sistema del narcotráfico y que después es casi imposible salir porque ya tienen un compromiso, porque ya conocen algo, y por eso es que tenemos los crímenes. Recién ayer, creo, o anteayer, le acribillan a una persona con 50 disparos de fusil, pero que con el respeto de sus familiares y como un ser humano que hoy está fallecido, no ha sido un angelito, que no tiene un trabajo estable. Claro, permítame, general Bravo, imagínese luego del asesinato, van a su residencia y encuentran $5 millones en billetes. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando en el país? Eso es el problema, Miguel, que también el país nuestro es pequeño, es centrado. Yo creo que Fuerzas Armadas hacen un control efectivo del territorio. No tenemos plantaciones de cocaína, pero sin embargo nos hemos vuelto un país que es de tránsito y posiblemente de procesamiento. Si Colombia también está actuando contra eso, muchos de estos delincuentes nos han visto como un país débil. La pregunta que tenemos que hacerlos y tendríamos que juzgarlos a los gobiernos anteriores es si cumplieron con su labor, si no permitieron que lleguemos a este punto, porque hoy todo el mundo tiene que pegarse contra el gobierno también ya tiene un año. Pero sin embargo, esto no es de ahora, esto es de 20, 30 años atrás que deberíamos haber tomado, como se decidió, el toro por los cuernos para ir viendo cuál es la real situación y poderla enfrentar. Pero, Miguel, estos $5 millones tienen un fin. ¿De dónde salieron? Si no hay un negocio estable, supuestamente hay un negocio de venta de vehículos que no existe, pero eso es lavado de dinero. Eso es lavado de dinero. Y yo sé decir, si un kilo de coca nos dicen que cuesta en la línea de frontera $1,000 y ya llega a la costa ecuatoriana, a Guayaquil o al Oro, a un valor de $2,500, $3,500, quiere decir que en el interior del país, ilegalmente, por cada kilo de coca que capturamos, hay $2,000 que están siendo lavados, que está en el precursor, está en el que raspó la coca, está el que estuvo de vigilia, el que estuvo de seguridad, el carro que transportó, etcétera, etcétera, etcétera. Quiere decir que nuestra economía legal, formal e informal está contaminada. Entonces, estamos llegando, como nos han dicho en otras partes, que somos un país de narcotraficantes. El Estado tiene que realmente enfrentar. Y ahí viene otra parte que, por eso decía yo también, Miguel, en el Consejo de Seguridad Pública del Estado está el ministro de Relaciones Exteriores. Hay que asesorarle al presidente de la República en cuál es la política de seguridad de los ecuatorianos para decirle a Colombia, oiga, señor, tiene que erradicar pues sus plantaciones de cocaína que nos están afectando directo. Porque si no hubiera cocaína en Colombia, Miguel, nosotros no seríamos un país de tránsito. No estaríamos con el lavado de dinero tanto, no tendríamos posiblemente el sicariato. Podríamos tener una delincuencia como en otras partes del mundo común, pero no en tal magnitud como la que vemos ahora con el sicariato. Entonces, ahí también hay que asesorarle al presidente cuál es la política exterior en cuanto a Colombia, en cuanto al Perú, en cuanto al tráfico de armas, en cuanto al tráfico de explosivos. Yo creo que con esta creación del Consejo de Seguridad Pública y del Estado en forma permanente, y esperemos que el señor Diego Ordóñez esté a la altura de las circunstancias y tenga el apoyo de todas las funciones del Estado, deberíamos lograr, creo que ya hay un plan de seguridad integral, ojalá abarque lo que estamos hablando, Miguel. Ahora, precisamente esta Secretaría de Seguridad vendría a llenar ese vacío para que no haya gabinetes sectoriales que pudieran seguir funcionando, sino una actuación permanente y no esperar o que se reúna el COSEPE, el Consejo de Seguridad Pública del Estado, o el Gabinete Sectorial de Seguridad.
El Gabinete Sectorial de Seguridad, Miguel, es para la seguridad ciudadana. ¿Y qué quiere decir seguridad ciudadana? Seguridad ciudadana quiere decir que es la vida normal de los ciudadanos, que tenemos diferentes reglas y diferentes normas de comportamiento. Que por un determinado momento alguien se sale de la norma. Pues ahí podríamos hablar de la seguridad común. También un poco de la seguridad externa o del crimen organizado. Pero lo que hace y lo que va a hacer y debe hacer el Consejo de Seguridad Pública del Estado es coordinar todas las acciones. Como decía hace un momento, cada uno está haciendo de la mejor manera, pero no hay quien coordine, que eso debería tener una función el gabinete. Pero el gabinete es temporal. El gabinete se reúne ante una situación. Pongamos ahora la erupción del volcán Sangay, ahora que está en novedad, pero que es temporal, o las inundaciones, que es temporal. Lo que tenemos que tener algo permanente para que sea consistente. No podemos vivir de la coyuntura, Miguel, que hoy nos sucede esto como nos pasó el paro de junio, y después de eso no ha pasado absolutamente nada. Eso tiene que tener un seguimiento de las acciones que cometieron aquellos que estuvieron comandando esta revuelta. Tenemos que tener, inteligencia tiene que hacer un análisis para lo que se ha dicho, que los dineros posiblemente del narcotráfico están en esta revuelta. Pues hay que seguir con esa investigación para que no nos vaya a pasar. El Gabinete de Seguridad es temporal, no tiene una secretaría permanente, y hoy en esta secretaría ya permanente nos está diciendo que tiene que llevar todas las acciones de coordinación hasta para que el Centro de Inteligencia Estratégica tenga lo que llamamos en la vida militar los elementos esenciales de información. ¿Qué quiere decir eso? Que yo le digo en este momento al Centro de Inteligencia Estratégica, señor, busque toda la información a ver si realmente hubo dinero del narcotráfico en apoyo a esto. Y si no, ¿de dónde vinieron los recursos? Tengo que decirle al Centro de Inteligencia Estratégica realmente cuál es la situación del tráfico de armas, de dónde vienen, de dónde provienen, quién los trae, de explosivos, quiénes son posiblemente los coyeteros, de tal manera de que el Centro de Inteligencia Estratégica está actuando a nombre del presidente de la República para este consejo, busca la información, la transforma en inteligencia, dice, aquí está la información que usted me pidió, porque es algo que le está preocupando al Estado. De igual manera, pues tiene que hacer el plan de movilización. Si en un determinado momento necesitamos movilizar no solamente a Fuerzas Armadas y Policía, porque no hay que pensar que la movilización es solamente de los dos elementos. Posiblemente lo que está pasándonos ahora para la vacunación del COVID, eso es movilización nacional. Eso que escuchamos que es el apoyo del sistema de los empresarios, de las escuelas, de los colegios, eso es una movilización. Nos estamos movilizando todos ante una crisis y una amenaza que en este caso es el COVID y que tiene que tener un plan. ¿Y quién tiene que movilizar ese plan? Tiene que ser el Consejo de Seguridad Pública del Estado que le recomienda al presidente. El presidente lo firma y se va en continuo. ¿Quién tiene que hacer el plan de desarrollo del país en coordinación con seguridad, de lo que estamos hablando, seguridad y desarrollo? Desde mi criterio. ¿Quién tiene que hacer toda la perspectiva de qué nos está pasando a futuro o nos va a pasar a futuro en cuanto a seguridad y desarrollo? En cuanto a que si Colombia no elimina las plantaciones de coca, en que siguen los coyoteros. Exagero, inclusive de la migración, Miguel. Todo eso tiene que articularlo el Consejo de Seguridad Pública del Estado. Y cuando vea necesario, él tiene que llamar a esos órganos y decir, señor, rinda cuentas. Vengan los señores de la policía, ríndame cuentas que hicieron esto. Vengan las Fuerzas Armadas, ríndame cuentas que hicieron esto. Si es que es parte del sistema, venga la Fiscalía, sin alterar las funciones del Estado. Ríndanos cuentas porque estamos buscando el bien común de la seguridad. A la Asamblea, a la Comisión, decir, vengan señores, rindan cuentas, cuál es su proyección, cuál es su propósito. Desearíamos, sin que nos metamos, como se ha de decirse, interferencia en los otros poderes del Estado, decirle a la Comisión de Seguridad de la Asamblea, señores, quisiéramos que nos apoyen en esta ley, no por una imposición, sino por estas circunstancias. Y por lo tanto el COIP, la ley de migración, la ley de tenencia de armas, la ley de control marítimo, no está funcionando porque nos está llevando a esta crisis y está aumentando la criminalidad. Entonces ahí también la Asamblea tiene que no salir a los periódicos, a los medios de comunicación, decir, nos están ordenando, nos están interfiriendo. No, todos tenemos que apoyar. Entonces, la función hoy de esta Secretaría Permanente, que creo que ya era hora, porque le hemos pedido desde hace mucho tiempo, tiene que comenzar a funcionar. Yo creo
que desde que desapareció el Consenso de Seguridad Nacional en la anterior ley, ha venido en decadencia la seguridad poco a poco. Ojalá con esta creación y el señor Ordóñez, ojalá tenga los mejores elementos, el mejor apoyo de todos los funciones del Estado y todos los organismos de seguridad y desarrollo del Estado y el apoyo de la ciudadanía, logremos realmente tener un plan de seguridad que nos permita las acciones coordinadas, pero en forma permanente, Miguel, no en forma coyuntural como lo hace el gabinete, que se reúne en un determinado momento, porque mi criterio muy particular, Miguel, estamos ante una amenaza, y esta amenaza está compitiendo con el Estado. Está compitiendo con el Estado, solamente con que digan los señores de los grupos de los PPL en las cárceles, hagamos la paz. Me están queriendo imponer como Estado sus condiciones, y eso no puede suceder, Miguel, en un país democrático y libre como es el Ecuador. Bien, al general Wagner Bravo, ex jefe de Estado Mayor del Ejército Ecuatoriano, muchas gracias por aportar al análisis de los problemas de inseguridad que vivimos en el Ecuador. Muy amable, general Bravo. Miguel, esperemos que esta decisión del presidente ya va poco a poco consolidándose el sistema, no solamente la Secretaría, esto es un sistema en el cual actuamos todos, que tiene que funcionar como un reloj, nos permita en el corto, en el mediano y ojalá en el largo plazo darles a los ecuatorianos lo que siempre hemos dicho, un país libre, democrático y en paz. Muchas gracias, Miguel. Un buen día. Muy amable. 7-10 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto un debate sobre el tema de la persistencia de la corrupción en el Ecuador, presuntos actos de irregularidades, organizaciones que venden puestos, el caso Danubio y otros que pretendemos abordar con 3 invitados: el ex ministro de Gobierno, doctor Vladimiro Álvarez Grau, el articulista del Comercio, el doctor Ramiro Rivera Molina, y el coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, doctor Germán Rodas. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia.